Hay muchas preguntas. ¿Por qué la alcaldía en Bogotá prohibió el parrillero hombre? ¿Cuánto tiempo durará esta restricción? ¿Se está improvisando debido a la inseguridad en Bogotá y el resto del país? Hasta el mismo presidente Santos pidió mayor efectividad a las autoridades. Para responder a estas preguntas y mucho más nos acompaña el secretario de Gobierno de Bogotá, el doctor Miguel Uribe. Secretario, buenos días. Qué placer tenerlo a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol, en El Tablero. Buenos días, Juan Diego. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, ¿por qué finalmente se toma esta medida? Ustedes tienen unas cifras importantes, hablemos de eso. Bueno, en primer lugar hay que resaltar que este decreto busca mejorar la seguridad en Bogotá. Ha crecido el hurto y delitos en esta modalidad y básicamente lo que estamos buscando es que se afecte a la menor cantidad de gente posible. De esa manera, como vemos aquí, tenemos 472.000 motos registradas, matriculadas en Bogotá, y de entrada se excluyen todas las motos que sean menores a 125 centímetros cúbicos. Quiere decir que esta restricción solo podría afectar inicialmente a 244.000 motos. Pero como lo decía el secretario de Movilidad, contemplando las encuestas que se hacen cada 4 años de movilidad y los censos y la evidencia que tenemos, consideramos que solo se va a afectar entre 10 y 15.000 personas que utilizan la moto, que eventualmente tienen parrillero hombre mayor de 14 años. Así que, por una parte, buscamos mejorar la seguridad en Bogotá y por otra, afectar a la menor cantidad de gente posible. Y por supuesto estamos analizando una serie de propuestas. Como ustedes lo vieron, el día de ayer nos reunimos con ellos para evaluar diferentes posibilidades. De esos afectados, veíamos, 1.500 son los conductores elegidos que trabajan como parrillero en la moto precisamente para ir a recoger el carro de la persona que está ingiriendo licor. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay alguna alternativa? Bueno, lo primero hay que contemplar, como lo vamos a ver, que hay una serie de excepciones. Y estamos evaluando si hay la posibilidad de tener más excepciones, como por ejemplo esta. Queremos es garantizar que las actividades, por ejemplo, comerciales, que generan empleo, se afecten lo menos posible. Y en ese sentido estamos oyendo a la personería, que nos ha hecho una serie de propuestas, y al mismo tiempo a los motociclistas. Entre hoy y mañana nos reuniremos con ellos para dar un parte sobre cuáles son las modificaciones, pero lo más importante es que no se va a afectar la esencia del decreto. El decreto se mantiene, la medida lo que va a buscar es que en un área determinada, que podemos ver aquí, esta es el área que se verá afectada, entre la 1 de Mayo al sur, a la 100 en el norte, la avenida 68 en el occidente, al oriente, a los cerros, y de esa manera vamos a garantizar que en esa zona toda la ciudad se concentre. Se lo pregunto porque este fin de semana, coincidencialmente, ocurrió, por ejemplo, un caso, un delito en Usaquén, calle 116, está por fuera de este perímetro, bueno, y ocurrió en una moto con un parrillero. De acuerdo, y eso que usted menciona es muy importante resaltarlo, es decir, sí hay un crecimiento en esta modalidad y es muy importante acciones que complementen el esfuerzo que ya estamos haciendo en el gobierno de Peñalosa. Entonces, lo más importante de esta área es resaltar que el 50% de los delitos bajo esta modalidad se concentran en esta área, es decir, consideramos que vamos a ser mucho más efectivos haciendo el control en un área determinada que en toda la ciudad, pero adicionalmente es una medida temporal a 3 meses que se evaluará periódicamente, que irá determinándose cuál es su funcionamiento, si debe entrar otra área o si debe ser modificada. Porque, por ejemplo, en Gativá, el sector de Modelia y toda esa parte del sur ha presentado también problemas de delitos donde hay involucrados parrilleros de motos y no se tuvo en cuenta en este perímetro. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿eso sí va a ser efectivo? Pues insisto, en esta área se concentra el 50% de los delitos cometidos. Aquí podemos ver en otra gráfica, podemos ver, por ejemplo, cómo ha crecido el delito bajo esta modalidad. Los delitos de alto impacto cometidos en motocicleta pasaron de un 3.3% al 6%. Y el 50% de estos delitos se concentran en esa área. Entonces, por supuesto, eventualmente podríamos contemplar si la restricción es efectiva, si la comunidad la reclama, si los motociclistas ven que es una opción real, podemos ir poco a poco moldeando la propuesta. Pero lo más importante es que el alcalde desde la semana pasada tomó esta decisión porque consideramos que con evidencia, con lo que ha pasado en otras ciudades, con la información de movilidad, tenemos la certeza de que va a ser beneficioso para la ciudad. Diera la impresión a veces que se improvisó un poco, que sí, pero no, que se aplazó, que primero no había el decreto, fue un borrador, todavía no lo tenían listo. Es más, se anunció para hoy, ahora la corren para el viernes. Eso no demuestra Juan Diego, algo de... No, todo lo contrario. Lo más importante es resaltar que esta medida la venimos estudiando desde hace 2 meses en el Consejo de Seguridad. Tenemos información y recomendaciones de la policía, tenemos evidencia estadística de la policía, de la seguridad, de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Movilidad. La semana pasada el alcalde anunció el decreto precisamente porque comenzaba el término de publicidad y era importante que el alcalde anunciara que venía esta medida.
Hoy iba a entrar en vigencia el decreto, pero ayer nos reunimos con la personería y con los motociclistas y consideramos que era prudente aplazar la entrada en vigencia el viernes, teniendo en cuenta que había unas preocupaciones legítimas de los organismos de control y de los motociclistas, y demostrar que estamos abiertos al diálogo. Es que desafortunadamente aquí ha venido construyéndose unos estereotipos alrededor de la administración falsos, y lo que queremos es poder encontrar, por ejemplo, que no trabajamos con la gente, que no escuchamos a los ciudadanos, y lo que queremos es todo lo contrario. Y esta es una medida, insisto, que busca mejorar la seguridad en Bogotá, que es una preocupación principal de todos los bogotanos, y la segunda, afectar a la menor cantidad de gente posible que utiliza moto. Y como lo estoy mencionando, hay 470.000 motos en Bogotá, solo que consideramos que se van a afectar entre 10.000 y 15.000. Hay una serie de excepciones que por supuesto tendremos que hacer control sobre ellos. Ahí, por ejemplo, hay muchas críticas también porque dicen, muchas veces las motos que se utilizan para cometer delitos tienen menos de ese cilindraje o más, en fin, las arreglan y pueden cometer delitos como ha ocurrido en otras épocas o en otras ciudades. ¿Eso sí se estudió suficientemente? Por supuesto, Juan Diego. A ver, ¿por qué no se contemplan las motos de 125 centímetros cúbicos para abajo? Especialmente porque consideramos que son motos que no se utilizan para crímenes precisamente por su bajo cilindraje y su baja capacidad, digamos, de maniobra y de velocidad. Entonces, en ese sentido, las excluimos, además entendiendo que es el 50% de las motos en Bogotá, es donde más gente se mueve, donde puede haber parrilleros, donde pueden usarlas para ir a su casa, a su trabajo, llevar a su familia. Por otra parte, por supuesto que va a haber mayor control también, y hacerlo en una zona determinada facilita la capacidad de control de la administración. Que haya excepciones no quiere decir que no se va a controlar, no, por el contrario, vamos a controlar, digamos, estrictamente que el parrillero hombre que esté movilizándose en esa zona cumpla con las excepciones, que sea de un medio de comunicación, de emergencia o salud, que sea de la fuerza pública, o eventualmente alguna otra excepción que busque no afectar una actividad comercial, actividad económica, generar empleo, etc. Secretario, con el numeral veto al parrillero comienzan a llegarnos también algunas inquietudes y puntos de vista de nuestros televidentes. Dice deberían imponer el veto, lo que mencionábamos hace un rato, en toda la ciudad. De lo contrario, lo único que están haciendo es desplazar a los delincuentes de Chapinero a Usaquén. Bueno, pues yo creo que también es muy importante que la ciudadanía reclame la medida. Es decir, yo le contaba a usted que hay ciudades en donde la ciudadanía reclama esta medida porque desafortunadamente dejamos también que coja carrera, que aquí lo que queremos es restringir, afectar a las motos. Por el contrario, mire, lo primero que hay que decir es que estamos seguros que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los motociclistas son gente decente, buenos ciudadanos, trabajadores. No queremos ni criminalizarlos y obviamente estigmatizarlos. Al revés, ayer, por ejemplo, en la reunión quedamos en compromisos de trabajar juntos por la seguridad y por la movilidad de la ciudad. Por otra parte, consideramos que el área va a ser sujeta a evaluación periódica y obviamente que la ciudadanía lo reclame, pues lo que demuestra es que hay legitimidad y que hay una necesidad puntual de hacerlo. Es que es fundamental demostrar que la Alcaldía de Bogotá está tomando decisiones para mejorar la seguridad. Entendemos la preocupación que hay, conocemos cada caso y estamos haciendo un esfuerzo obviamente para combatir a estas organizaciones criminales. Tenemos otro trino sobre el tema. Numeral veto al parrillero. Debería permitirse en horario de mañana y tarde, 5 a 8 de la mañana, 5 a 8 de la tarde, de la noche, quienes transportan un familiar, el resto del día prohibido, y en toda la ciudad no improvisar ni ensayar por zonas control de la policía, dice. Insisto, mire, siguen diciendo que quieren en toda la ciudad, pero lo importante es que por horarios no se puede. Estuvimos estudiando precisamente la posibilidad de hacerlo por horarios, pero el problema es que se concentrarían los delitos en horas pico y sería mucho más difícil hacer el control. Es decir, todas estas medidas es fundamental tener en cuenta que es necesario tener la garantía de poder hacer control, porque de nada importa una prohibición si usted no la puede controlar. Entonces, esta medida consideramos que tiene la dimensión necesaria para poderla controlar inicialmente y que una vez podamos demostrar su efectividad y obviamente la posición de la ciudadanía, demostrar que no se afecta o se afecta a la gran minoría de las personas que utilizan la moto, pues eventualmente tomar decisiones al respecto. Claro. Secretario, parte de esas excepciones que se van a presentar contemplan obviamente a los policías y a los organismos de seguridad del Estado. Claro, aquí también está, por ejemplo, encontramos medios de comunicación, empresas de salud y emergencias, por ejemplo. Obviamente cada una... ¿Y podrían estar los
los conductores elegidos? Estamos estudiándolo, claro que sí. Estamos estudiando la posibilidad, por ejemplo, de que estén los conductores elegidos y de que estén las escuelas de conducción de moto, por ejemplo. Porque obviamente es la manera de licenciarse para moto y generaría o podría generar eventualmente algún tipo de traumatismo en esta actividad. La Personería de Bogotá nos ha solicitado tener en cuenta estas observaciones, asimismo como los motociclistas. Lo estamos analizando, entre hoy y mañana lo comunicaremos y es por eso que aplazamos la entrada en vigencia para poder concertar una serie de acciones o excepciones que no afectaran la esencia del decreto. Pero por supuesto, estas excepciones tienen que ser visibles, es decir, tiene que haber identificación, deben ser visibles pues todas a qué pertenecen, a qué empresa pertenecen, habrá control. Yo le podría decir que no pase como sucede a veces también con el pico y placa y demás, que hay muchas así es, precisamente, casi que por defecto, todo aquel que sea parrillero mayor de 14 años va a ser controlado o va a ser llamado a un retén para determinar si está o no está en el marco de las excepciones. Aquí, por ejemplo, está Wilmer Jiménez, también con un trino, y nos dice, deberían incrementar mayor control policial, requisas y retenes en los barrios, no en las avenidas principales. Allí está la verdadera problemática. Claro, mire, la seguridad hay que afrontarla con una serie de acciones complementarias. En el caso de Bogotá, hemos reducido la gran mayoría de delitos de alto impacto, pero obviamente el hurto, que es una de nuestras preocupaciones principales, está afectando a mucha gente y por eso nos estamos concentrando. Pero, por ejemplo, pasamos de 180.000 millones a 600.000 millones en un presupuesto de seguridad. El alcalde Enrique Peñalosa ha querido priorizar la seguridad. Pasamos de 200 cámaras a 1.500. Creamos una Secretaría de Seguridad aquí Claro, en Bogotá. creamos la Secretaría de Seguridad, trabajamos en equipo con la Fiscalía y la Policía, creamos un bloque especial contra el hurto de personas pero, secretario, y residencias. Pero, secretario, ahí sí hay una contradicción, porque inclusive hubo tirón de orejas del presidente a la alcaldía por los altos índices de inseguridad. Pues digamos que realmente no fue un tirón de orejas a la alcaldía, pero lo que sí busca es que haya mayor efectividad. Pero mire, hablando de eso, por ejemplo, además de todo lo que estamos haciendo y esta medida que sin duda ha funcionado en otras ciudades, por ejemplo, tenemos un problema y es que las personas que son detenidas muchas veces no se van para una cárcel, sino no tienen otro tipo de medida o otro tipo de medida preventiva de libertad. Correcto. Entonces digamos que aquí lo que tenemos que hablar es la seguridad no es un esfuerzo que solo una medida vaya a solucionar. Faltan policías en Bogotá también. También, mire, ya que usted dice eso, faltan 9.000 policías para llegar al promedio nacional en Bogotá. Tenemos 238 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que Bucaramanga tiene 650 o Medellín 350. En Bogotá debería faltan haber policías 300 por cada 100.000. Debería haber 350, que es el promedio nacional al menos. Somos la policía metropolitana que menos policías tiene por cada 100.000 habitantes del país, cuando deberíamos ser, por lo menos, estar en el promedio. Hay muchas críticas también con el siguiente punto. Dicen que esta medida se precipitó e inclusive se improvisó luego de lo que ocurrió con el atentado en el sector de Rosales, pero que cuando ocurre un hecho similar, que sucede con frecuencia, por fuera de ese perímetro, en el sur de Bogotá o en otra zona, pues no toman ese tipo de iniciativas o de medidas. No, por el contrario, hemos actuado, el alcalde bien lo decía. Mire, en los últimos años hemos capturado a todos los delincuentes de zonas sin ningún tipo de discriminación. Es decir, Dylan, un joven que fue asesinado en Bosa, el asesino fue capturado. Un biólogo que fue asesinado también el año pasado, fueron capturados sus asesinos y así sucesivamente. Cada delincuente tenemos capacidad para reaccionar. Entonces, pues obviamente este crimen ante una mujer embarazada genera también solidaridad como cada uno de los casos. Nosotros no podemos andar calificando cuáles casos son más importantes o menos importantes. Entonces, estamos detrás de todos los delincuentes, los perseguimos. El año pasado capturamos más de 31.000 delincuentes en flagrancia. Más de 400 bandas desarticuladas. La pregunta es cuántos de ellos hoy están en la cárcel y cuántos están otra vez libres. Tenemos un problema de reincidencia enorme, pero mire, porque la idea no es dar excusas, es tomar soluciones. Y es por eso entonces que medidas como estas lo que buscan es ir complementando los esfuerzos, el trabajo en equipo, el mayor presencia policial. Pero si no hay policías, si no claro, los siguen jueces faltando, y los fiscales su trabajo. Claro, siguen faltando cosas. Y pues pensaría uno que deberían empezar por ahí. Y mire, necesitamos la concurrencia, también necesitamos la concurrencia del gobierno nacional. Esperamos que ahora que estamos en un debate electoral, pues este sea un debate fundamental.
¿Qué gobierno se va a comprometer con Bogotá para incrementar el pie de fuerza, para hacer una reforma de política criminal? Y obviamente nosotros como alcaldía, y el esfuerzo que ha hecho el alcalde mayor ha sido inmenso, pues tenemos que seguir buscando acciones que mejoren la seguridad. Yo quiero insistir, esta medida ha servido en otras ciudades, la reclama la comunidad en otras ciudades y consideramos que aquí complementa nuestros esfuerzos. Veamos lo que ha ocurrido con el caso precisamente de un joven, y esta es la historia de Tatiana Gordillo, con un estudiante que fue asesinado. Tatiana. Así es, Juan Diego, y es que en un video que quedó registrado por una cámara de seguridad y que ustedes van a ver en este momento en pantalla, pues justamente se observa ese momento, ese cruel asesinato de un joven que se transportaba en su bicicleta del colegio a su casa y fue asesinado por oponerse al robo de su bicicleta. Don Luis Alberto es el padre de este menor. Don Luis Alberto, ¿qué decir de lo que le pasó a su hijo? No, pues muy triste, pidiéndole que haya justicia por la muerte de mi hijo, que la muerte de mi hijo no quede así impune. Que haya justicia, porque era un niño sano, un niño de la casa. Y no es justo de que, mientras que uno se mata para darle una educación a un hijo, para que sea alguien en la vida, un bandido llegue y le quite la vida. Y lo más triste de la vida es que dentro de poco, entre 2 o 3 meses, lo veamos volviendo haciendo las mismas fechorías en la calle. Es lo que más duele. Sí, señor, don Luis Alberto, justamente la familia temía que este joven, porque tiene 17 años, es menor de edad, pues estuviera libre. Coronel, buenos días. ¿Cuál es la situación judicial de este hombre? ¿Fue capturado o no este agresor del joven? Bueno, buenos días. Primero que todo, la Policía Nacional lamenta un hecho tan complicado como este, donde se pierde la vida de un joven. Esto no puede seguir sucediendo. En el lugar de los hechos, por señalamiento de la misma comunidad, fue aprehendido un menor de edad, quien fue dejado a disposición de autoridad competente. En este momento se encuentra en un centro especializado para menores. Seguimos con Policía Judicial haciendo todos los esfuerzos para lograr individualizar las otras personas que acompañaban al agresor, al presunto agresor que ocasionó la muerte de este muchacho. Muchas gracias, coronel. Y es que me quiero despedir con una frase muy impactante que nos entregaba hace minutos la hermana de este joven. ¿Cuál es esa frase? Mientras que mi hermanito empuñaba un esfero para ser alguien en la vida, el otro tipo empuñaba un arma para matarlo. Gracias. Y también esta frase que es muy importante: una vida no vale más que una bicicleta. Están matando por robar una bicicleta en Bogotá, ¿no? De acuerdo, y lo lamentamos profundamente y por supuesto estamos haciendo un esfuerzo. Mire, el alcalde lo ha mencionado y ahora que hablábamos de los criminales que se dejan en libertad, aquí hay que entender que es igual de grave robarse una bicicleta que robarse un carro de lujo. O entrar a un supermercado a robarse cualquier tipo de cosa. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme y lamentamos profundamente el asesinato de este joven. Porque ahí hay otro problema, ¿no? Los jóvenes adolescentes delincuentes, ¿no? También ahí hay una serie de problemas. Y vale la pena decir que el sistema de responsabilidad penal adolescente también es materia de reforma del gobierno nacional. Es decir, nosotros trabajamos en equipo con el ICBF, con la Policía de Infancia y Adolescencia, pero sin duda hay mucho por reglamentar, mucho por modificar en esta materia. ¿Qué pasa con la justicia en Bogotá, pero también en el resto del país? Ese va a ser uno de los temas que vamos a tener en el tablero Caracol y vamos a echar lápiz de ese tema con el ministro de Justicia aquí en el tablero Caracol. Secretario, le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado esta mañana, resolver tantas inquietudes y todos estos interrogantes. Hay días sin carro, ¿no? Así es, ¿Este jueves hay alguna medida especial? El acompañamiento, como siempre, no hay carro, no hay moto este día. No hay moto, no hay moto, eso es clave. No hay este día es día sin carro y sin moto. Pero ahí sí van a querer menos a la alcaldía los motociclistas. Pues ese es lo mismo que se hace todos los años. Y además este es un día de no carro que se aprobó por la ciudadanía hace ya 20 años en la primera administración del alcalde Enrique Peñalosa, en donde es la oportunidad de pues, dar ejemplo. Este es un ejemplo a nivel mundial y en donde hay menos contaminación, menos tráfico y por supuesto es una oportunidad para que exploremos otros medios. Quienes utilizan la moto y el carro, bien sea de transporte público o por ejemplo bicicleta. Muchas gracias, secretario.